Buenas. Otro vídeo más, un nuevo refrán, una expresión popular que averiguar cuál es su origen y, por supuesto, una nueva historia de terror. ¿Has oído hablar alguna vez del refrán "el lobo muda el pelo, mas no el celo"? La expresión popular "la procesión va por dentro", por supuesto, sí la habrás oído e incluso la habrás utilizado. ¿Quieres saber cuál es su origen? ¿Y quieres oír esta historia de terror llamada La mano huesuda al final del vídeo? Pues quédate hasta el final, porque en el vídeo de hoy os voy a hablar de todo esto, pero por supuesto, y como siempre, será después de una breve intro. Nos vemos después de la intro. Y como he prometido en un principio, después de la intro comenzaré a hablar sobre el refrán que os he comentado. El lobo muda el pelo, mas no el celo. El refrán "el lobo muda el pelo, mas no el celo" quiere decir que una persona puede cambiar por fuera, pero no significa que también lo haya cambiado por dentro. Piensa en un lobo. Cuando cambia de estación, se le cae el pelo y le crece otro nuevo. Por fuera parece diferente, pero sigue siendo el mismo lobo y continúa teniendo los mismos instintos. Con las personas pasa exactamente igual. Alguien puede empezar a vestir de otra forma, a hablar con más educación, a comportarse mejor durante un tiempo, pero si en realidad sigue siendo mentiroso, egoísta y tiene malas intenciones, es muy probable que tarde o temprano vuelva a actuar igual que antes. Por eso, este refrán nos enseña que no debemos confiar solo en lo que vemos a primera vista o en las promesas que hace alguien. Es mejor fijarse en cómo se comporta con el paso del tiempo. En definitiva, el verdadero cambio no consiste solo en parecer diferente, sino en cambiar de verdad por dentro. En la famosa fábula, un escorpión pide a una rana que le cruce al otro lado del río. La rana duda, temiendo que le pique. El escorpión promete que no lo hará, porque si la mata, ambos se ahogarían. La rana acepta. A mitad del camino, el escorpión le pica. La rana, agonizando, pregunta por qué. El escorpión responde: no puedo evitarlo, está en mi naturaleza. Numerosas son las ocasiones en las que una procesión no ha podido realizarse por las calles de una población a causa de las inclemencias meteorológicas, algo que compungía y llenaba de tristeza a todos los miembros de la cofradía, quienes llevaban todo el año esperando la llegada de ese día. Por tal motivo, dicha procesión terminaba realizándose dando vueltas por el interior del templo religioso donde se guardaban las imágenes, y se intentaba hacer con el mayor fervor y sentimiento posible, a pesar de la enorme pena que sentían los procesionarios que participaban en el acto. Esto dio origen a la expresión "la procesión va por dentro", y que con el tiempo sirvió para señalar a aquellas personas que, a pesar de estar pasando por un mal momento, intentan disimularlo y no exteriorizan el dolor. La niña, llamada Irene, siempre había adorado las noches con su abuela. Había algo cálido en aquel piso pequeño, como si las paredes guardaran el eco de todas las risas que habían compartido. Esa noche no era distinta.
cenaron tortilla, vieron un concurso en la tele y la abuela, como siempre, se puso a coser mientras Irene se acurrucaba con una manta. A las 10, la abuela pidió agua. Nada extraño, pero su voz tenía un temblor que Irene no había oído nunca. No era miedo, era urgencia. Tengo una sed horrible, cariño. ¿Puedes traerme un vaso de agua? Irene dudó. El pasillo era largo, estrecho, y por la noche parecía más profundo, como si se estirara. «Está oscuro», murmuró. «No temas», respondió la abuela. Y todo ello sin levantar la vista del bordado. «El interruptor está junto al baño». La niña respiró hondo y caminó hacia la negrura. El televisor quedó atrás y con él la única luz. El pasillo la tragó como una boca. Avanzó pegada a la pared, palpando. La pintura era fría, áspera. Cada paso hacía crujir el parquet, pero el sonido no parecía suyo, sino el de alguien que caminaba detrás, imitando su ritmo medio segundo más tarde. Cuando llegó al marco del baño, extendió la mano buscando el interruptor. Nada, solo pared. Volvió a tantear, nada. Entonces lo sintió. Una mano fría, huesuda, demasiado larga, se cerró sobre su muñeca con una fuerza seca, como la de un animal a punto de morir que todavía conserva reflejos. Tiró de ella hacia adentro, hacia una oscuridad más densa que la del pasillo. Una oscuridad que parecía tener peso, olor, intención. Irene gritó, forcejeó. La mano tiró otra vez, más fuerte, y entonces, de algún modo, se soltó. O la dejaron ir. Corrió llorando hacia el salón donde la abuela seguía cosiendo tranquila, como si no hubiera oído nada. Hasta aquí la historia que Irene contó entre sollozos. Pero lo que vino después fue lo que nadie pudo explicar. La abuela, al escucharla, palideció, no por incredulidad, sino por reconocimiento, porque ella también había sentido algo esa noche. No lo dijo en voz alta, pero mientras cosía, mientras la aguja subía y bajaba, había notado una presencia detrás de ella, un aliento frío en la nuca, un murmullo que no entendía y una sed que no era suya. Pero no quería asustar a la niña, así que la abrazó, la calmó y durmieron juntas en el sofá, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente, cuando los padres llegaron, la abuela les contó lo ocurrido. No la parte sobrenatural, claro, solo que Irene había tenido un susto.
La niña, sin embargo, insistía una y otra vez. Había alguien en el baño, alguien que no era la abuela. Los padres la llevaron a un psicólogo infantil y durante semanas la niña repitió la misma historia, sin variaciones, sin contradicciones. Pero había algo más, algo que no le contó a nadie, porque Irene, cuando logró apartarse de la mano, vio algo. No un rostro, no un cuerpo, un reflejo. En el espejo del baño, durante una fracción de segundo, vio a una mujer muy vieja, más vieja que la abuela, con los ojos hundidos y la boca abierta como si gritara sin sonido. Y detrás de esa mujer, una sombra más grande, más oscura, que parecía sostenerla como una marioneta rota. Los padres, preocupados, decidieron volver al piso para revisar el baño, por si la niña había visto algún objeto, algún abrigo colgado, algo que pudiera haber confundido con una mano. El baño estaba vacío, pero había detalles que no encajaban. El interruptor, por ejemplo, no estaba junto a la puerta. Nunca lo había estado. Estaba al otro lado del pasillo, a casi 2 metros. La abuela juraba haberlo usado allí toda la vida. Los padres juraban que siempre había estado donde estaba ahora. Y la niña decía que lo había buscado justo donde la abuela le indicó. 3 versiones, 3 memorias distintas, un solo interruptor. Esa noche, la abuela no pudo dormir. Se levantó varias veces inquieta, sintiendo que algo la observaba desde el pasillo. A las 3 de la madrugada, escuchó un ruido en el baño. Un golpecito suave, rítmico, como si alguien tocara el espejo con un dedo. Se acercó. El pasillo estaba oscuro, muy oscuro. Entonces lo vio. Una figura apoyada en el marco del baño, alta, delgada, inmóvil. No tenía rostro, solo una superficie lisa, como piel estirada. Pero donde deberían estar los ojos, había 2 hendiduras negras, profundas, que parecían absorber la poca luz del pasillo. La abuela retrocedió, pero la figura no se movió, solo levantó una mano huesuda, larga, la misma que había agarrado a Irene, y señaló el salón. La abuela entendió el mensaje. No sabía cómo, pero lo entendió. No era ella a quien quería. A la mañana siguiente, la abuela llamó a los padres y les pidió que no volvieran a dejar a Irene sola con ella. No explicó por qué, solo dijo que era importante. Los padres, confundidos, aceptaron, pero la abuela sabía la verdad. Sabía que algo había entrado en la casa aquella noche. Algo que no venía por ella. Algo que había usado su voz para llamar a la niña. Algo
que había movido el interruptor. Algo que había intentado arrastrarla al baño. Y sabía que no se había ido, porque cada noche, desde entonces, cuando se levantaba, encontraba el baño con la puerta entreabierta. Y en el espejo, durante un instante, veía una mano apoyada en el cristal. Una mano que no era la suya. Irene sigue en tratamiento. Dibuja manos largas, pasillos oscuros, espejos con sombras detrás. Dice que la mano la sigue llamando, que la oye por las noches, desde el baño de su casa, que le dice su nombre. Los padres creen que es un trauma, creen que es su imaginación, pero la abuela sabe la verdad, porque cada vez que vuelve a su casa después de visitar a su hija y a su yerno, encuentra el baño con la puerta entreabierta y el espejo empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Y siempre, siempre hay una marca de dedos, 5 largos, huesudos, esperando. Bueno, pues el vídeo de hoy ya ha llegado al final. Espero que os hayan gustado tanto el refrán como la expresión popular que he utilizado hoy y la historia de terror, que por cierto, si queréis oír la continuación de esa historia, tenéis que ver el próximo vídeo. Por lo pronto, si os ha gustado, levantad ese pulgar y dadle a un me gusta. Y si queréis seguir viendo todo el contenido que voy subiendo, suscribíos si es que no lo habéis hecho ya. Y ya solo me queda decir que si queréis oír la continuación de la historia de Irene, nos vemos en el próximo vídeo.